equivocación en la denominación, porque la ley de lo contencioso así dice: revocatoria y revocatoria. Pero no quiere decir que su procedimiento sea igual. ¿Por qué razón? Porque la misma ley de lo contencioso administrativo establece que los únicos recursos en la administración pública es salvo en materia de trabajo y previsión social. Esto quiere decir que los recursos que se aplican en la administración de trabajo van a ser los que están regulados únicamente en el Código de Trabajo. Ya. Pero casualmente se denominan igual. Por eso dice toda esta relación. Casualmente. Pero el procedimiento distinto. Solo lo voy a mencionar. En la ley de lo contencioso administrativo establece el plazo de 5 días para interponer el recurso. Pero como este es un recurso de revocatoria dentro de materia de trabajo y previsión social, el plazo que se utiliza es el establecido en el Código de Trabajo. Y entonces el Código de Trabajo nos establece 48 horas. Es decir, después de notificada una resolución del Ministerio de Trabajo, tenemos 48 horas. Pero, ¿qué resoluciones son las que son impugnables con estos recursos? Y ahí viene el detalle en la existencia de estos. La ley establece que son impugnables con el recurso de revocatoria todas aquellas resoluciones administrativas que tengan, cuya autoridad tenga un superior. O que tengan, lo vamos a definir de una autoridad superior. Es decir, dentro del Ministerio de Trabajo son impugnables por medio del recurso de revocatoria las resoluciones administrativas emitidas por una autoridad que tenga otra autoridad superior. Es decir, esta resolución administrativa, por poner un ejemplo nada más, puede ser una dirección. Normalmente, después de la dirección sigue el ministro. Entonces, pero definitivamente, por ser una dirección, el ministro es el superior, es la autoridad superior. Y como tiene autoridad superior, entonces provoca que sea únicamente el recurso de revocatoria el que lleva las resultantes. Una vez presentado ante la dirección que emitió la resolución, esta tiene 8 días para elevárselo a la autoridad. El inconforme, ¿verdad? Lamentablemente tiene 48 horas, pero ya el administrador tiene 8 días para elevarlo. Como los baches dirían de la ciudad, ¿verdad? Pedimos en tanto tiempo y son meses. Bueno, 8 días. Y ya le corresponde a la autoridad superior resolver. ¿Cómo va a resolver? 1, puede confirmar. 2, puede revocar. Y 3, modificar. Eso puede hacer la autoridad superior. Sí. Pero yo les cuento, puse un ejemplo del otro salón. Que en una empresa donde laboraba, pues tuvo
se conformó un sindicato. Y ese sindicato pues era con el propósito de ver cómo arruinar a la empresa, no tenía otro objeto más que ese. No porque sea asesor patronal, no es por eso, sino que era una realidad. Pongan atención. Y resulta que en X fecha lograron los trabajadores llegar al mínimo que requiere la ley, 20 trabajadores. Se reunieron, indicaron, se pusieron de acuerdo en conformar el sindicato y todo. Sin embargo, 2 días antes de que presentaran la solicitud de inscripción a la Dirección General de Trabajo, 2 de los trabajadores presentaron su renuncia a la empresa y presentaron un escrito a ese grupo coaligado de trabajadores que ya no tenían interés en continuar con el mismo, derivado de que renunciaron a la empresa. Entonces, presentan el escrito igual, a pesar de que renunciaron esos 2 trabajadores, y la Dirección General admitió a trámite la inscripción. Entonces, inmediatamente, después resolvieron realmente, ¿verdad?, con la inscripción, ordenando la inscripción de la organización sindical. Y esa resolución, definitivamente, se impugnó por tener superior jerárquico, correspondía exactamente al recurso de revocatoria. Y resulta que en el recurso se planteó que ya no tenían el mínimo legal que la ley requería para la autorización de una organización sindical. Una cuestión de fondo, un punto de derecho, ¿verdad? Sin embargo, adivinen cuál fue la resolución de la autoridad superior. No se tenía el mínimo legal de trabajadores para conformar la organización sindical. Por lo menos es lo que argumentamos en ese recurso de revocatoria. ¿Y qué creen que resolvió el Ministerio de Trabajo? ¿Sí le dio trámite? Le dio trámite, dice el compañero. Es decir, me creyó. Bien. Medio punto ahí para la próxima. ¿En qué resolvió el Ministerio? Revocó la resolución, dice usted. Sí, puso medio punto. Está conmigo. A ver, señoritas de fondo, luz negra y puntos blancos. Revocó la resolución. ¿Y usted? ¿Sí? Revocar. Pero olvide la sorpresa, no al lugar del recurso de revocatoria. Interesante, ¿verdad? La ley dice que el mínimo para conformar una organización sindical es de 20. 2 días antes de presentar a la Dirección General del Trabajo el expediente de inscripción, ya no había 20, había 18. Y aún así, inscribieron la organización sindical. Pese a eso, se presenta el recurso de revocatoria y lo declaran sin lugar. A ver, distinguidos abogados, ¿por qué razón el Ministerio de Trabajo resolvió de esa manera? Por el tiempo de renuncia a la inscripción. Por el tiempo de renuncia. Dependiendo de cuánto tiempo llevaron laborando. No. Pero ya no tenían 18. El que le quiso proteger es cierto, y se ve. Pero ¿por qué razón? ¿Cuál fundamento? ¿Por qué razón creen ustedes? ¿Usted qué piensa? Yo pienso que porque se iniciaron con 20 y
tal vez a los otros les dieron algo para que se salieran. Se ganó el punto ella. Ay, excelente, sí. La razón por la cual el Ministerio de Trabajo denegó el recurso fue porque al momento en que los trabajadores se reunieron para la conformación de la organización sindical, habían 20. Era un hecho ineludible. Después se pueden retirar los que quieran. Antes estaban los 20. Excelente. Bien. Nos ganaron el mandado. Por supuesto, nosotros seguimos peleando, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero vean cómo es que se resuelven, y a veces casos concretos no son muy útiles, ¿verdad? Para entender la lógica, porque viene un punto esencial en esto. Ya vimos todo el orden administrativo del trabajo. Ya vimos que incluso la oficina de trabajo de la OIT incluso puede asesorar a las partes, asesorar a los trabajadores, ¿verdad? Eso dice. Y entonces, ese calón del órgano administrativo, que es internacional, y se creó en cada uno de los estados en la tercera etapa. Entonces, fue una copia de esas funciones. Y el Ministerio de Trabajo tiene la función de asesorar a organizaciones sindicales. ¿Qué nos lleva a entender eso? Que siempre va a buscar el beneficio del trabajador. Y entonces ahora sí se debe decir, entiendo que espero que me comprendan, por qué razón el Ministerio de Trabajo actúa de esa manera. Cualquier ciudadano común y corriente pensará, es que se pasa, es un abuso de autoridad, están incumpliendo con la esencia de la función del Ministerio de Trabajo, tantas cosas que pueden decir, pero si no saben lo que ustedes ya aprendieron en este salón, no van a poder explicar por qué razón el Ministerio de Trabajo entra a discutir de esa manera. Tengo una duda. Ahí estaría asesorar lo que dice el artículo 4, numeral 3, perdón, numeral 4, que es el Departamento de Asistencia Profesional Supervisada, aunque la organización sindical tenga su propio abogado. Así es, parte de todo eso, no solo eso, sino que también tiene asistencia para conformar la propia organización sindical, orientar para conformar sindicatos. Y duda, por ejemplo, si en este caso yo me había conformado con los 20, después de haber conformado y entregado, no importa si se retiraban los dos después, porque había presentado, o si él todavía tiene que elaborar precisamente las 20 personas. Vean. No, pueden retirarse. O sea, después ellos tenían que, la función de ellos, lo correcto hubiera sido, es de que después de haber mirado y entregado la resolución, decir, me retiro, o sea, si yo no hubiera cometido nada, como dice la compañera, es decir, ya no quiero seguir en esta empresa y me retiro, entonces ahí queda resuelto eso, ¿verdad? No importa. El Ministerio de Trabajo resolvió que incluso antes de la presentación del expediente podían retirarse. Eso significa la presentación. Porque se retiraron antes y aún así dijo, no hay lugar de recurso. Significa que ellos se pueden retirar incluso antes de la presentación del expediente. Esa es la interpretación. Tengo otro caso. Ese fue porque un trabajador cometió faltas graves al CEPES y estaba la organización sindical X, pero esta organización sindical colocó como que subseccionales, algo así, ¿verdad? El sindicato como tal, pero luego puso aquí una seccional, aquí otra seccional, como para tener mayor cobertura. Y este sindicato logró un pacto de los pactos colectivos y logró que se colocara una redacción bien capciosa, indicando que todos los
todos los representantes sindicales gozaban del beneficio de inamovilidad. Así lo pusieron. Y resultó que de estos seccionales estaba alegando que tenía inamovilidad y que no podía ser removido fácilmente del cargo. Y entonces nosotros pues dijimos, claro que puede ser removido, solo el comité ejecutivo tiene el beneficio, ellos no. Pero también, chipilín, resultó que la resolución nos indica que no obstante que el Código de Trabajo establece que solo los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad, también es cierto que en el propio pacto indicaron que todos los integrantes que generen un liderazgo de esa organización también gozan de inamovilidad. Nos votaron todos. Vean, lo explico, ¿verdad? Para que vean cómo funciona el órgano administrativo de trabajo. Y no solo en Guatemala. Pues no me vaya a pensar alguien, es que esta es una inclinación, digamos, socialista, ¿verdad? De izquierda. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente la verdadera función de un órgano administrativo. Cuesta entenderlo porque a mí me afectaron esencialmente, pues, ¿verdad? Porque yo era parte de, representaba la entidad patronal. Y entonces para el asesor patronal es muy difícil asimilar que estén resolviendo de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, pues obviamente yo sabía, solo que mi papel era estar de ese lado, ¿verdad? Y algo tenía que hacer. No les podía dar una charla de derecho laboral a mis jefes, ¿verdad? No, tenía que hacer algo. Pero al final resolvieron de esa manera. Entonces, vean, las resoluciones emitidas por una autoridad que tenga superior jerárquico pueden plantearse el recurso de revocatorio. 48 horas, 8 días para llevarlo al superior jerárquico y él va a resolver confirmando, revocando o modificando. El recurso de revocatoria es más sencillo, o por lo menos eso pienso, porque en otros años se me hizo un merequetengue ahí. El recurso de reposición, la autoridad que la emite es el ministro. Mejor lo pongo de una vez así porque ya yo puse la autoridad superior y no me entendí. Entonces, la ley establece que caben los recursos de reposición contra las resoluciones que no tengan superior jerárquico. Se repite, que cabe el recurso de reposición en contra de las resoluciones emitidas por autoridades que no tengan superior jerárquico. ¿Quién en el Ministerio de Trabajo no tiene superior jerárquico? Por supuesto, dentro de su mismo ministerio. El ministro. Alguien me va a decir, pero es el presidente, ¿verdad? Estamos hablando del ministerio, hablando del ministerio. Bueno, entonces tenemos que el recurso de reposición fue emitido por el ministro, por una resolución ministerial, y también el afectado tiene 48 horas. 48 horas para presentar. ¿A quién eleva el ministro este recurso? ¿A quién va a elevar el recurso del ministro? ¿Él mismo resuelve? Mí mismo, ¿verdad? Entonces el ministro tiene 8 días para resolver. ¿Y qué va a hacer él? Revocar, confirmar o modificar la resolución que mí mismo emitió. Así es. Eso es la facultad. Pero viene algo adicional. También él puede dejar pasar el tiempo. Es decir, no resolver en los 8 días. Y la ley establece que si no resuelve dentro del plazo de la ley, se entiende por resuelto desfavorablemente.
el sentido negativo. Y entonces, pues resulta que es más fácil para las autoridades pues dejar pasar el tiempo, ¿verdad? Y uno esperando en su oficina que nos resuelvan y ellos no, ya van a pasar los 8 días. Suficiente. Miren hasta dónde llegaron con ese tipo de recursos. O sea, es tan tutelar a los trabajadores, tan tutelar, porque imagínense aquí, él solo deja pasar los 8 días, al 9º día, aunque lleguen a preguntar, ya está fuera del plazo. Entonces, entienda usted que fue resuelto desfavorablemente. Pero notifíqueme la resolución, no. Igual plazo tiene aquí, porque como quien lo va a conocer, recurso de revocatoria va a ser la autoridad superior, también tiene 8. Y si se pasa de los 8 días, ya no tiene obligación de resolver. Sencillo. Miren, hecha la ley, hecha la trampa. ¿Dudas sobre este recurso? No sé conseguir uno de diadema mejor. Una de solapa. Uno Ay, no, no, de... suficiente. Lea. Una consulta, si la dirección no eleva Bueno. Una pregunta razonable. ¿Qué pasa si esta dirección no eleva dentro de los 8 días? Es sencillo. Él es un trabajador del Estado. Está sujeto a responsabilidad. Puede ser sancionado por no elevar. El que va a reclamar es el que está presentando el recurso, ¿verdad? Va a denunciar, ¿verdad? Que ahí sigue y no lo eleva, ¿verdad? Aunque el otro al final le va a decir, ay, yo ni le voy a resolver nada. Es que así se entiende, tristemente así se entiende. No va a resolver. Les digo porque me ha pasado, ¿eh? Entonces, a veces me preguntan compañeros, amigos, ¿verdad? Mira, ahí puedo plantear los recursos. Sí, no quiero, dale. Yo sé que igual no va a funcionar, ¿verdad? Pero son cosas que la ley lo establece, pero ustedes ya están en el estado para poder comprender por qué razón el Ministerio de Trabajo funciona de esa manera. Es un órgano administrativo que no va a buscar los intereses del empleado. Más que claro. Y si viene alguien a querernos cambiar el enfoque, lo sentimos mucho. Solo le copiamos la OIT. ¿Qué hace la OIT? Por supuesto que dice que utiliza la conciliación por medio de la oficina de trabajo, la conciliación, el arbitraje para solucionar, pero está bastante inclinado el trabajador, porque así funciona. Para eso fue creado. Bueno, siguiente tema. Juzgamiento de faltas. Créanme que hoy venía con la idea de veras que en 10 minutos iba a dar la clase. No, eso pasó. Y entonces yo escribí eso en la otra pizarra y... No se extienda más, Vic, no se 10 preocupe. minutos nomás. Y resultó que no. El tema es bonito, ¿verdad? Y solo llevan, miren, no es nada. No es nada realmente. Pero el efecto del mismo aprenderlo, pues conlleva pues una participación poco distinta. Bueno, juzgamiento y sanción de falta. Dentro del Código de Trabajo existen estas cosas: faltas de trabajo y previsión social y correcciones disciplinarias. Ambas se definen como la infracción, ¿verdad?, cometida por cualquiera de las partes, por acción u omisión, ¿verdad?, sobre normas preceptivas o prohibitivas que estén sancionadas con multa. Es decir, el Código de Trabajo es decir, por no llegar a una audiencia, puedes ser sancionado con multa XX. Eso es. Entonces, no llegar es una infracción. Omitió llegar a la audiencia. Por eso dice, es una infracción que se da por comisión
o por omisión, ¿verdad?, sobre el incumplimiento de normas preceptivas o prohibitivas, pero que estén sancionadas con multa. Eso es. Bueno, entonces ya sabemos que la falta es una infracción. Pero resulta que estas faltas de trabajo al día de hoy son impuestas por conocidas, tendré que decir, por la Inspección General de Trabajo, pero resueltas únicamente por el delegado departamental de la inspección. Es decir, la falta, la infracción va a ser sancionada por el delegado departamental, pero previamente lo conoce la inspección. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero hay algunas reglas muy importantes que se deben de conocer. La primera de ellas es que les decía que solo es un delegado el que debe de resolver y sancionar. Y este delegado debe ser, por supuesto, abogado y notario. Primer requisito. Segundo requisito, colegiado activo, a quien pague la colegiatura. Tercer requisito, por lo menos, especializado en materia de trabajo y previsión social. Entonces digo, yo soy candidato para ese país. Bueno, esos son los requisitos previos. Y él debe de determinar, como les indiqué, la sanción a aplicar. Pero para aplicar esta sanción debe de considerar dos situaciones. La primera de ellas son las circunstancias económicas del infractor. ¿Por qué razón? Imagínense que el infractor sea una persona que gana el salario mínimo y le vamos a imponer de multa 8 salarios mínimos. Estamos graves. El delegado debe de considerar las condiciones económicas del infractor. También la segunda condición que debe de verificar son las condiciones, ¿verdad? Las condiciones personales del que va a ser sancionado y por supuesto los antecedentes. Porque si es recurrente, definitivamente no va a ser no le van a disminuir la multa. Se la van a aplicar al tope. Entonces, esas son dos condiciones que el delegado departamental debe verificar. Por supuesto, la otra regla sería también que si es reincidente, le van a elevar la multa un 50%, al tope y todavía 50%. Entonces, que no les sorprenda a los empleadores. Y entonces, y finalmente, el hecho que el delegado departamental resuelva imponiendo una multa no lo exime del cumplimiento de su obligación. Por ejemplo, estamos en la fase posterior al pago del bono 14, ¿verdad? Hay empresas que se hacen los locos y entonces puede ser sujeto de una sanción, una multa, pero eso no significa, ya me pusieron la multa, ya no pago el bono 14. Se van a fijar medidas, ¿verdad?, de cumplimiento, y si no cumple, reincidencia, 50% más. Entonces esas condiciones son las que debe de tener pendiente el delegado departamental para eso. Pero por supuesto, como yo les dije, que va previamente conocen la inspección de trabajo, pues notoriamente sí. ¿Cómo se entera o cómo empieza a conocer la inspección de trabajo una falta? ¿Cómo se da cuenta la inspección? ¿De qué manera? Muy bien. Por denuncia. Y yo también diría, la segunda, por constar. ¿Por qué por constar?
porque él en una audiencia que haya fijado y no llega a una de las partes, pues obviamente sabe, puede imponer una sanción. Entonces le consta a él. La denuncia notoriamente es que en la empresa tal y tal no han pagado. Conforme. Esa es una denuncia. Y entonces, pues entra, se le asigna a una persona que se denomina inspector, y ese inspector va a proceder a investigar la denuncia presentada. Y este inspector cuenta con 30 días para investigar y confirmar o no la denuncia. Cuando le constan los hechos, pues es más sencillo, ¿verdad? Porque tiene él una audiencia, fijó una audiencia, si todas las partes, una de las partes no llegó, pues es sencillo. Ese día de la audiencia no se hizo presente fulano de tal, como consecuencia de eso aplicado en los municipales. Le comento que mi hermano trabaja en la empresa de la luz. Entonces, no le pagaron un soborno. Entonces dice que los jefes les dijeron a un grupo que era mejor pagar el soborno que pagarle a ellos por la luz. Déjeme terminar esto y las cosas. El inspector tiene 30 días para investigar. Dentro de esos 30 días puede ser desde el cumplimiento de la omisión. Pero puede ser que el empleador le diga, fíjese que estoy en aprietos o no logro pagar, pero ¿cómo le hacemos para tener más tiempo? Porque yo voy a pagarlo. O puede ser que simplemente el inspector no haya tenido mucho trabajo, no haya logrado investigar, no logra recabar cierta información y entonces solicita de prórroga 15 días más. ¿Ya? Es lo máximo que él tiene. Al finalizar, ya sea los 30 o los 45, él va a redactar un acta. Al redactar el acta ya tiene medios probatorios. El acta solo establece algunos elementos fundamentales. Dentro de ellos, el primero, los hechos que dieron origen a la inspección en el acta. Hechos que dieron origen a la inspección. Segundo, la calificación de esa infracción. La cita de las normas vulneradas. Tercero, cita de las normas vulneradas. Cuarto, debe establecer las medidas del cumplimiento de la omisión o de la falta incurrida. Y finalmente, la propuesta de la sanción. Él aquí va a proponer lo final. Propone una sanción. Previamente ya están las medidas de cumplimiento, ¿verdad? Que a veces las medidas de cumplimiento no se dan en el acto conclusivo, a veces las da él antes. En una primera audiencia él establece esa relación de hechos y dice, mire, aquí hay las medidas de cumplimiento son las siguientes, se le otorga estos plazos, cúmplalos y ya. Pero en el acta final va a establecer que si se dieron cumplimiento a esas medidas, sí o no. Eso es lo que va a concluir el inspector. Y luego la recomendación de la sanción que va a imponer. Y entonces, como él no sanciona, no puede sancionar el inspector, entonces él eleva el acta al delegado departamental de la inspección. Y es ahí donde yo les dije que él va a evaluar esas dos condiciones.
las circunstancias económicas de la persona a sancionar, ¿verdad? Los antecedentes, ¿verdad? Y condiciones particulares. Esto lo hace en un plazo de 3 días. La inspección. Y luego el delegado departamental va a tener 10 días Licenciado, disculpe. para resolver. Perdone, en cuanto al delegado departamental, cuando él evalúa las circunstancias económicas del trabajador, ¿hay en ley algún porcentaje máximo que digan solo hasta el 50% de su salario? ¿O ya depende del estudio, los antecedentes? Él ya determina. Así es. Bueno, entonces el delegado recibe ya el expediente junto con el acta conclusiva y la recomendación o la propuesta del inspector sobre las 3 días son para presentar el acta. Le dice 7, 8 salarios mínimos. 10. Son los Es que la tiene propuesta el, pero luego él viene y va a hacer ¿cómo un se llama estudio este? sobre las El encargado condiciones de- económicas de esa parte. él tiene 10 Va a días. verificar antecedentes, Ahorita ¿verdad? le voy a preguntar Para por eso. verificar si va a aplicar Del acta, sí, esa pero los 10 días sanción ahorita o lo bien necesitas la hacer. puede disminuir. Eso puede ser el delegado, pero tiene 10 días nada más para Ay. poder resolver. Como es una resolución emitida por una autoridad que tiene superior jerárquico, ¿qué tipo de recurso podría plantearse en su cuerpo? Yo estoy muy mal, revocatoria o sí se debe expresar. Solo me dicen, no, si me equivoco, ¿verdad? Bueno, el abogado de abogado. Bueno, entonces ya saben que tiene estos 10 días para resolver y puede ser objeto de la interposición de un recurso de revocación. Bueno, este procedimiento concluye entonces con la resolución y en esa resolución definitivamente van a incluir todos los antecedentes que investigó el inspector. Es fundamental que la sanción va a indicar el motivo por el cual se le sanciona y pues definitivamente con eso pues ya es más que suficiente para poder ser notificado. Y de último, las correcciones disciplinarias. Ya vimos todas las faltas, ¿verdad? Ahora, las correcciones disciplinarias. En términos concretos, también es una infracción que esté sancionada con multa, pero que esta es impuesta no de esta manera administrativa, sino que es impuesta por un juez de trabajo. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Un juez de trabajo. Por un juez de trabajo. Gracias. Por un juez de trabajo. Entonces el juez de trabajo es el que tiene la potestad de poder sancionar a cualquiera de las partes dentro del proceso e incluso los integrantes del tribunal. Es decir, puede ser que los mismos integrantes del tribunal cometan una infracción y allí él puede sancionar. Puede sancionar a los abogados también, a las partes dentro del proceso, pero eso solo lo puede hacer el juez dentro de la audiencia. Esa es la diferencia entre falta, que lleva un proceso administrativo, que concluye por la resolución que va a emitir el delegado departamental con las condiciones que les indiqué. En cambio, aquí el juez simplemente puede verificar la comisión de la falta en ese acto e imponer la sanción correspondiente. A veces sucede que en los conflictos colectivos, que es donde más he participado,
el juez cita a las dos partes, a los delegados de la parte patronal y los delegados de los trabajadores. Y en la audiencia resulta que no llega una de las partes. Entonces la contraparte pues fácilmente le pide, ¿verdad, señor juez? En virtud de no hacerse presente los delegados de la parte patronal como de los trabajadores, solicitamos que se le imponga la sanción correspondiente por su incomparecencia. Eso es lo que la contraparte hace, ¿no? Entonces el juez a veces resuelve y dice, se tiene por decidida la solicitud planteada por los representantes de la parte patronal. No obstante, previo a imponer la sanción que en derecho corresponda, se esperará a las 24 horas que concede a la ley a las partes para que presenten las excusas de ley. A eso es decir, resuelve. Y entonces, pues, si no presentan excusas, el juez impone la multa, ¿verdad? Y deberá hacerse efectivo, ¿verdad? Y también es un título ejecutivo y ya. Licenciado, ¿a dónde se va el dinero que se paga en las faltas de trabajo en previsión social? A la Corte Suprema de Justicia. Tienen un fondo específico. Aparte también, el que pone el juez también. Y El del juez, el del no, juez. el de las faltas. El de las faltas tiene un fondo específico el Ministerio de Trabajo. Ah. Esa sí no se queda en el juzgado. Esa se queda en el Ministerio de Trabajo. ¿Tienen dudas? ¿Todo claro? Chicos, me alegra que todos les quede claro. Solo vean. Por eso dije yo me equivoqué y dije que 10 minutos iba a tardar en la primera. Dije no, y me hagan el sabor. Se va tiempo en dos temas bastante efectivos, ¿verdad? Entonces nos vemos en el próximo día de clase.